Bienvenidos a Capitanes Inmobiliarios, un podcast en el cual hablaremos con líderes de la industria para saber qué decisiones y acciones están tomando para navegar hacia un crecimiento personal y empresarial. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Capitanes Inmobiliarios. Este es nuestro segundo podcast. Mi nombre es Sergio. Aquí estoy con mi socio Andrés. ¿Qué ha habido? Andrés Rocha, hola a todos. Y bueno, si quieres comenzamos, socio. Va. Para este segundo episodio, como lo comentaste, vamos a platicarles cómo hacer un desarrollo y cómo hacerlo sin dinero. Como primer punto para arrancar es conocer bien el mercado. Y para conocer el mercado es importante conocer el plan de desarrollo urbano. En el PDU tú vas a encontrar los lineamientos, los usos de suelo de cada terreno, y esto te sirve para ver qué puedes construir arriba del terreno. Un terreno vale por lo que puedes hacer encima. Una vez que conoces el PDU, es importante conocerte todos los precios de terrenos por zona, precios de venta por zona, conocer la oferta, conocer la absorción y conocer el ticket. El ticket es importante porque tú puedes estar a un buen precio por metro cuadrado, pero te puede salir el ticket, es el precio final del producto. Entonces, si tú tienes un ticket de 2 millones en la zona y tú estás sacando un ticket de 5 millones, que a lo mejor por precio por metro cuadrado está más barato, te está saliendo del mercado, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer bien el mercado, conocer bien los nichos del mercado, y una vez que ya definiste a qué nicho le vas a tirar, el segundo tema sería buscar cómo le vas a hacer para que te aporten un terreno. Así es. Aquí el punto clave es que tú tengas ya una visión de qué producto es el que quieres comercializar, en dónde, la ubicación, la zona, ¿sí? Para que en base a eso, el paso número 2 es acercarse con brokers que tengan terrenos en la zona, ¿sí? Y que sean dueños, o sea, que los dueños del terreno les interese un negocio, hacer negocio con su terreno, no simplemente venderlo. Ahí hay que hacer mucha labor de venta con los brokers porque ellos están por comisión. A ellos lo que les interesa es vender. Entonces, si llega cualquier persona buscando alguna aportación, nos tocó que muchos brokers nos tiraron a León. Entonces ahí hay que hacer una labor de venta, hacerte amigo de ellos para que ellos, que son locales, te pasen esos terrenos de esa gente que sí está abierta a hacer negocio. Así es. Y bueno, una vez que ya hiciste relación con los brokers, que es importante aquí destacar que nosotros agarramos un vuelo, fuimos a Tulum, vimos qué brokers están disponibles, los sacamos a la fiesta, a la peda, hicimos amigos, y ya ellos están a presentar las buenas oportunidades, ¿no? Y importante que cuando ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo este terreno, es un señor que está dispuesto a aportarlo, tú agarras el terreno y en chinga empiezas a hacer un diseño conceptual, le empiezas a poner renders, un anteproyecto al terreno, y empiezas a hacer números en base a toda la inteligencia de mercado, todos los números que hiciste previamente, para que cuando tú te sientes con el dueño del terreno, ya llegues con un render, con un producto, ya que él lo pueda visualizar y pueda ver los números que tendría si hace este proyecto. Así es. Ya estamos en el tema de la presentación. El primer paso cuando te pasen el terreno, que tú ya tienes, ya tienes el feeling del mercado de esa zona donde está ese terreno, son los lineamientos. ¿Por qué? Porque esos lineamientos es lo que te dice que puedes construir, ¿sí? Entonces, en base a esos lineamientos, como bien dices, es hacer un anteproyecto, ¿sí? Las limitantes del anteproyecto son los lineamientos. Y en base a ese anteproyecto, tú vas definiendo cuadros de áreas, ¿sí? Con esos cuadros de áreas es como vas trabajando tu análisis financiero, ¿sí? Porque te vas con paramétricos de construcción y vas viendo en cuánto te va a salir la construcción de este proyecto. Un punto muy importante de lo financiero es que tú tienes que ir a la par, checando con las dependencias o con algún gestor recomendado, los costos de los permisos, los costos de los estudios que se necesitan para que te den el permiso de construcción. Es un tema muy importante. También dentro de lo financiero, ir checando las comisiones de venta. En Quintana Roo, por ejemplo, hay comisiones de hasta el 9 o 10%, cuando en Monterrey es el 3%. En Yucatán, que está al lado de Quintana Roo, es el 4%. Entonces, hay que tener ahí sensibilidad y proyectar esas comisiones de venta.
Otro punto importante en lo financiero es la absorción. En base a este estudio de mercado que tú tuviste que haber hecho antes, tú proyectas cuántas unidades se te van a vender en función del tiempo. Normalmente lo hacemos por mes, ¿sí? Y en base a esa proyección es como tú proyectas preventas. Y con esas preventas tú financias el proyecto, que es un tema que veremos más adelante. Y al final, para finalizar el tema de la presentación, es importante lo que mencionaba, socio, de los renders. Nosotros en el proyecto de Maki, que próximamente ya sacaremos a la venta, que es una privada de villas en Tulum, cuidamos mucho que los renders tuvieran detalle y que fueran lo menos preliminares o lo menos anteproyecto posible. ¿Para qué? Para que el dueño del terreno se visualizara en el proyecto ya terminado. Así es. Y bueno, después de la presentación, ya que vas puliendo los números, vas puliendo el margen del proyecto, lo que te vas a gastar realmente en permisos, lo que te va a costar realmente la construcción, durante todo ese proceso, tú vas viendo el interés del terreno y si hay interés, sigues avanzando los números hasta llegar a un número en el que los dos están contentos. Y ya que tienes ese número, ya que tienes un producto, el siguiente paso sería empezar a establecer todos los términos y condiciones de cómo se va a desarrollar el proyecto. Para esto, todos esos términos y condiciones entran a un contrato que se llama contrato de coinversión, en donde se establece, oye, ¿sabes qué? Se va a dar un guante de tanto para el proyecto, después las primeras villas no se va a dar nada al mismo terreno, después se va sobre cada villa vendida, se va a dar un porcentaje, y todo eso tú lo negocias con el propietario, no hay un hilo negro que se va a decidir, sino más bien cómo lo negocias, que te den la corrida financiera. Y una vez que ya tienes los términos y condiciones en este contrato, el siguiente paso a revisar sería el vehículo legal. Existen diferentes vehículos legales que dependiendo del tipo de proyecto tengas, va a ser el que más te conviene. El primer vehículo legal es el contrato de asociación en participación. El segundo es mediante una empresa, mediante una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión. Y el tercero sería un fideicomiso. El que más te va a convenir va a depender mucho si el dueño del terreno es un conocido, es un tío, es un amigo. Hay mucha relación entre las partes y a lo mejor el valor del proyecto es muy poco. Conviene hacer un contrato de asociación en participación. Si es el conocido de un conocido y el proyecto no es tan grande, a lo mejor con una empresa. Pero cuando ya es un proyecto grande, y que además van a entrar inversionistas, lo más recomendable es irte a un fideicomiso. Un fideicomiso le da la certeza que el dinero de los inversionistas se va a utilizar nada más para los fines que están en los términos y condiciones y que tú no te vas a ir con el dinero. Entonces, ya en base a esto, tú decides cuál vehículo legal es el que más te conviene y ya definiendo el vehículo legal, el siguiente punto sería ir a buscar la inversión. Así es, quiero hacer un paréntesis aquí. Nos pasó que tenemos un proyecto ya amarrado en Tulum, antes de Maki, y confiamos en la palabra de la persona que el terreno ya estaba prácticamente aportado y avanzamos en todo lo demás y luego resultó que el terreno lo había vendido y nosotros le metimos lana y sobre todo tiempo en materializar ese proyecto y aquí el consejo es no avancen. Ya una vez que tengan la presentación, que le hayan metido galleta a la presentación, no avancen en el proyecto hasta que tengan una firma de parte del dueño del terreno. Con el siguiente punto de los términos de negociación, yo pensaba que había un camino definido o había como un machote de esquemas para este tipo de negociaciones. Lo que aprendimos es que no. Tú vas en base a la negociación, que vas en base a las necesidades del dueño del terreno y a tus necesidades, vas acoplando una negociación que se ajuste a los dos, como tú bien dices, socio, que los dos acaben contentos y básicamente eso es lo que se acaba definiendo en el contrato de coinversión. Pero el punto es que no hay un camino definido, sino más bien que tú como desarrollador vas en ese estira y afloja con el dueño del terreno hasta llegar a un punto medio. Todo eso lo ves en la corrida financiera, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya tienes definido el terreno, ya tienes el proyecto, ya tienes el contrato de convenio de conversión con los términos y condiciones con el dueño, ya tienes definido el vehículo legal, el siguiente paso es ir a buscar la inversión. Si tú no tienes dinero y negociaste que al dueño del terreno le vas a dar a un porcentaje del valor del terreno como guante, el siguiente paso sería buscar la inversión semilla, que es este dinero que se utiliza para pagar
parte del terreno o para pagar parte de las licencias, para que una vez que ya tienes el terreno, ya tienes el fideicomiso, ya tienes las licencias, salgas a buscar la inversión para hacer el desarrollo del proyecto. Ahora, es importante ver de dónde viene esta inversión. Existen tres formas. La más conveniente y la más recomendada siempre va a ser preventas, porque ese dinero no te cuesta. El segundo es el banco, pero el problema del banco es cuando tú vas arrancando, no tienes un historial, vas a batallar un poco en que tenga un crédito puente. Entonces ahí es donde brincas al tercero, que son inversionistas. Es importante que cuando tú llegues con estos inversionistas, ya llegues con el proyecto amarrado, ya llegues con el producto, ya llegues con los trámites y licencias, ya llegues con todo prácticamente, simplemente para que él invierta. Con un estudio de mercado. Exactamente, También. se lo pones ya en charola de oro, ¿no? Listo para que él nada más invierta y siempre presentarles un plan B. Para de esta forma ellos van a ver el rendimiento y como segundo el riesgo. Entonces, aquí es importante destacar que cuando tú vas arrancando, lo más conveniente es arrancar un proyecto horizontal, porque de esta forma vas construyendo y vendiendo horizontalmente. Vamos a suponer que construyes 2 villas y luego no se están vendiendo las demás, pues dejas de construir. Y al final de cuentas tienes las mismas amenidades, tienes la misma privada, simplemente vas a tener menos vecinos, pero el proyecto ahí está. A que si fuera una torre y hoy vendiste 2, pero esas 2 no las puedes entregar hasta que termines la torre completa. Entonces, al momento de tú hacer un proyecto horizontal, reduces el riesgo y también siempre tener un plan B, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Maki, si no se llegaran a vender las villas por alguna razón, recesión, lo de la pandemia, cualquier cosa que pudiera llegar a pasar, el proyecto está hecho para que se transforme a un proyecto de lotes. Te quedas con una privada, con caseta, con bardas, con amenidades bien chingonas y vendes los lotes, que va a ser un precio mucho más accesible, entonces tienes una salida, ¿no? Entonces, como inversionista, tú ves, oye, ¿sabes qué? Es buen rendimiento, el riesgo es prácticamente bajo, ya tienen la licencia, ya tienen, si lo pones todo en charola de oro para que esta persona te invierta. Así es, un punto recomendable, nosotros tratamos de entrarle a proyectos que nos queden después de pago de intereses y pago a los inversionistas un 15%. ¿Por qué? Porque siempre pasan cosas de fuerza mayor como en esta situación de la pandemia, que pues obviamente los números no van a ser, o la proyección de ventas o el aumento en los costos de construcción son factores externos que nos van a pegar. Entonces, no irse abajo del 15 porque puede pasar siempre variaciones, ¿no? Al final del proyecto. Entonces, pues quedarse con ese colchón. Esa es la recomendación de nosotros. Del tema de horizontal, ahí estuvo se conjugó todo porque Tulum precisamente ahorita tiene una saturación de oferta de departamentos y encontramos nosotros precisamente eso que comenta, socio, que vimos la oportunidad en el mercado de hacer casas, de hacer villas, y esas villas financieramente nos ayudan porque vas escriturando, vas entregando y con ese mismo capital te financias para las siguientes casas. Entonces el capital que ocupamos para la venta que vamos a tener final es mucho menor que para otro proyecto de departamentos con la misma venta. Esos departamentos ocuparían muchísimo más capital. Entonces acomodó todo y pues básicamente son los consejos, ¿no? No avancen hasta tener una firma del dueño del terreno. Chequen muy bien el antecedente del terreno, que no tenga dobles escrituras, que no tenga algún juicio, que esté libre de gravamen. Acérquense mucho con los brokers porque ellos son los que tienen mucha sensibilidad de qué es lo que se está vendiendo. Básicamente eso, vayan un paso adelante en el tema de los capitalistas. Al momento que ya tengan casi firmado el contrato de coinversión, acérquense con gente que pudiera invertirle lana para que cuando firmen el fideicomiso ya tengan la lana lista. Y básicamente eso, ¿no? Ir aprendiendo sobre la marcha y pues ese es mi consejo. Sí, y otro consejo es no arrancar hasta tener el dinero necesario para terminar la primera fase, que en nuestro caso la primera fase son las bardas, la caseta, todas las amenidades del centro y la casa muestra. Entonces, como inversionista, el peor escenario que te pudiera quedar es que quedas con una privada, con caseta, con guardias, con amenidades y puedes vender los lotes. Entonces, no es como que, ¿sabes que con ese dinero levantado me voy a quedar a medias? Con ese dinero levantado terminas la primera fase y que con esa primera fase tuya, para ti y para los inversionistas y para la persona del terreno, es negocio. Así es, y con eso concluimos este segundo podcast de cómo hacer un desarrollo inmobiliario sin dinero. Duda que tengan, comentario, estamos en redes sociales a sus órdenes y pues muchas gracias. Muchas gracias.